Buenos días, en el siguiente video vamos a hablar sobre la conciencia fonológica en procesos educativos. Bueno, la conciencia fonológica es definida como una zona de desarrollo próximo que implica para el niño que está en condiciones de aprender a leer los dos componentes centrales. Entonces, el primer componente es el nivel de conciencia fonológica oral y la interacción de los componentes escuchados de las palabras con el lenguaje escrito. Para Núñez y Santamaría es la capacidad de reflexionar sobre los elementos fonológicos estructurales, componentes formales del lenguaje oral y manipularlos, incluyendo la habilidad para operar con los segmentos de las palabras, es decir, segmentar las unidades más pequeñas, tales como sílabas, sonidos, fonemas, unidades intrasilábicas. Al mismo tiempo, es la habilidad para crear nuevas unidades superiores a partir de dichos segmentos más pequeños aislados. Bueno, en los primeros años escolares es una etapa en la que se inicia el entrenamiento de la percepción visual y auditiva, comprensión y producción oral, atención y motricidad. De esta manera se favorece el proceso lector, puesto que se estimula la comprensión oral, la discriminación auditiva y el nivel cognitivo. Permite que se organicen las estructuras para el aprendizaje, lo que es memoria operativa y semántica, y se facilita la adquisición de la lectura y la escritura, para poder así realizar estas labores, como las descritas por dichos autores, quienes además anotan que el niño debe ser capaz de reconocer los diferentes sonidos, separarlos, asociarlos y descubrir que distintas combinaciones pueden conformar palabras diferentes. Bueno, continuamos con la memoria de trabajo. Entonces, la memoria de trabajo se constituye por sí misma en una de las habilidades cognitivas por excelencia en el ser humano, dado que es gracias a ella que logramos ser y hacer en cuanto nos permite representarnos el mundo, correspondiendo directamente con los procesos de aprendizaje, más cuando es entendida como un sistema dinámico, donde la manera de aprender puede variar en función de la tarea que estamos realizando, así como otros factores, entre ellos las formas variadas de almacenamiento que se relacionan con los diversos sistemas cerebrales de memorizar y que tienen que ver directamente con las etapas del proceso temporal de la memoria. Continuamos con la memoria operativa. Esta va madurando en la medida en que el niño va pudiendo controlar su conducta, que logra inhibir proactiva y retroactivamente. Entre los 6 y 8 años alcanza su máximo desarrollo hacia los 12 años. En esta, el sistema tripartito incluye el ejecutivo central, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Los dos últimos actúan como suplementarios del ejecutivo central, dado que éste asume la labor de coordinación de recursos, capaz de enfocar la atención, almacenar y tomar decisiones. También encontramos el bucle fonológico, responsable de la información relacionada con el habla y la agenda visoespacial, cuya labor tiene que ver con la organización y manipulación de la información de este tipo. El bucle fonológico comprende el almacén fonológico, que guarda información acústica por 1 o 2 segundos, y el proceso de control articulatorio referido al habla subvocal. Sus funciones incluyen mantener la información dentro del almacén y permitir el trabajo con dicho material. En un sentido más amplio, se puede atribuir la función de soporte o respaldo del habla, en caso de ser necesario, que es importante para nuevos aprendizajes fonológicos a largo plazo. Bueno, continuamos con los efectos del bucle fonológico. Entonces, el efecto de similitud acústica, el cual al tener dos unidades muy parecidas es más difícil de recordar. Entonces, vemos el primero, que es el efecto del habla irrelevante, donde se simplifica el accionar del recuerdo por la relevancia de este, no siendo notable ni la atención ni la semántica. Y el segundo es el efecto de longitud de la palabra, donde el recordar está medida por la longitud de la palabra y se relaciona directamente con el span de memoria, ya que son inversamente proporcionales. Seguimos con el efecto de supresión articulatoria, el cual previene que se repita lo que se trata de recordar. También evita que se guarden estímulos visuales en el almacén fonológico. Bueno, continuamos con la relación entre memoria de trabajo y la conciencia fonológica, con indicadores importantes a tener en cuenta que en el aprendizaje de la lectura, ya que en cualquier alteración sutil puede tener un efecto en el desarrollo lector. Los estudios sugieren que una directa relación entre conciencia fonológica y memoria de trabajo verbal y el riesgo de dislexia se produce cuando se logra detectar factores de riesgo como los relacionados con las fallas en el procesamiento fonológico y en el rendimiento de la memoria operativa verbal. Se pueden generar estrategias para mejorar el procesamiento de la información.
Seguimos con los procesos de lectura y escritura. Son definitivamente complejos lógicamente. Se adquieren con posterioridad al desarrollo del habla, lo cual hace que las habilidades implicadas sean altamente especializadas y refinadas. Entonces, aquí vemos la decodificación, codificación y organización y creatividad. Entonces, según Herrera y Dayford, donde se explica la transición de la oralidad a la escritura y se resalta el papel de la conciencia fonológica como un aspecto decisivo en el éxito de la lectoescritura. Entonces, este periodo se constituye en el primer momento de observación importante en cuanto al desarrollo metalingüístico, pues es precisamente esta etapa en la que puede definir el desarrollo y la consolidación del proceso lector escolar. Una de las dificultades que vemos en el aprendizaje es la dislexia. Dado que su origen neurobiológico se caracteriza por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas y por un déficit de habilidades de codificación, que eso hace parte de la lectura y del letreo. Estas dificultades son normalmente consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada, dado que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. Otro factor de riesgo que puede afectar esta dificultad en el aprendizaje puede ser los factores ambientales, ya que se desarrollan con la afectación en el desarrollo adecuado de la lectura, tales como el nivel socioeconómico de la familia, el nivel educativo de los padres y los métodos de crianza e instrucción que pueden llegar a influir en el desarrollo cognitivo. En este sentido, el desarrollo del lenguaje se puede ver influenciado por variables culturales y determinado por los medios socioeconómicos que pueden desventajar uno frente a otro y repercuten en la adquisición de la lectura. A continuación exponemos las referencias del video de donde fue sacada la información. Muchas gracias por su atención.